Bueno, hermano querido, le invito a leer la palabra de Dios en la carta de Filemón. Seguíamos con Filemón, ¿se acuerdan? Vamos a ver el versículo 21. Filemón 21. Les recordamos de que estamos haciendo un estudio sistemático de la palabra de Dios, versículo por versículo, donde podemos llevar esta enseñanza, ¿no?, de la palabra de Dios y poder conocer y ver los hechos de lo que en este caso Pablo le escribe a Filemón, ¿no? Vamos a leer la palabra de Dios. Dice el versículo 21 de Filemón. ¿Todos lo tienen? ¿Sí? Bien. Preparemos lápiz, papel o bueno, algunos hermanos lo celu, ¿sí?, para anotar los versículos, para poder tener en claro el conocimiento de su palabra. Qué importante, hermano, es estar atentos a lo que el Señor nos quiere decir. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Lo repetimos? Dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Dice el apóstol Pablo. Se recuerda que el apóstol Pablo, en su intersección por su amado hermano Onésimo, que había sido convertido al Evangelio, ¿no?, de Cristo Jesús, por el mensaje que fue predicado por el apóstol Pablo allí en Roma, estando Pablo preso. Fíjese la situación de Pablo, ¿no?, preso allí por predicar el Evangelio, pero él no perdía la oportunidad, a tiempo y afuera de tiempo, llevando el mensaje del Señor, ¿no? Él instruye a Onésimo a ser un verdadero cristiano, a ser un colaborador, y era un colaborador de gran ayuda a Pablo en Roma. Era importante esa asistencia, esa ayuda, porque imagínense, hermano, no debe ser fácil estar privado de la libertad, ¿no? Pero el gozo era más grande en la vida de Pablo de llevar el mensaje, y estos colaboradores suyos, al venir a Cristo Jesús, eran de apoyo y de asistencia al apóstol, llevando el mensaje del Señor. Bueno, él le escribe con mucho amor, con mucho respeto a Filemón. Fijémonos si nosotros podemos ir viendo el desarrollo de la carta. Él lo trata como el amado hermano, le dice a Filemón, ¿no? Y con el propósito de que reciba a Onésimo, ya no como un esclavo, sino que lo reciba como hermano. Recuerden que Onésimo había sido un esclavo fugitivo de la casa de Filemón, que lo reciba como hermano y así de esta manera conforte y consuele el corazón de Pablo. Esa petición, ¿no es cierto?, y no era una preocupación, sino una ocupación, y ese amor de Pablo por Onésimo, por la vida de él quería ser confortado, conforme a la voluntad de Dios, a través de la vida de Filemón, ¿no? Esto lo podemos ver en el contexto inmediato de la palabra de la carta. Y comienza diciendo, como leímos, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. La confianza que Pablo le expresaba tener a Filemón en que obedeciera su petición era el resultado de las acciones de proceder de Filemón. Era ese resultado de cómo él iba a proceder, ¿no?, como cristiano y como ejemplo en la iglesia, dando testimonio en la iglesia, en la familia, en su familia, como un servidor del Señor, porque recordemos que Filemón era un colaborador allí en la iglesia de Colosas y él servía al Señor. Entonces, él esperaba ese resultado, ¿no? Que de seguro, él confiaba en Filemón de que seguro obraría en amor. Entonces, vemos que el amor y la obediencia, hermano, a Dios van de la mano. Una cosa no puede ir separada de la otra. Ellas van de la mano. La obediencia y el amor van de la mano. Debemos saber que nuestras decisiones tienen consecuencias. Pueden ser consecuencias buenas o consecuencias malas. Qué importante siempre debemos tomar decisiones, pero que nuestras decisiones estén acordes a la voluntad de Dios, ¿no? Ahora, de la palabra obediencia, como venimos viendo aquí, que dice, te he escrito confiando en tu obediencia. De esta palabra obediencia, el antónimo, es decir, lo contrario, sería desobediencia, ¿sí?
Entonces vemos la acción de desobediencia cuando Dios creó al hombre. Dios hizo el mundo, creó a Adán y a Eva. Vemos esa acción de desobediencia de Adán y Eva en el principio. Dios los puso en el huerto, los estableció allí, les dio todas las cosas y le dijo a Adán que de todo árbol, de todo fruto de árbol, de todo árbol podés comer, ¿no? Pero de este, no, el de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Ahí estaba dando una orden el Señor. Estaba ordenando las cosas. Podían comer del árbol de la vida para tener vida por siempre, pero no el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Porque es de cierto, si comieran, morirás. Entonces vemos, hermano, esta desobediencia al principio. Y esta desobediencia trajo como consecuencia la muerte. Fíjense qué importante. ¿Tomaron ellos unas buenas decisiones o malas decisiones? Tomaron malas decisiones. Y les trajo como consecuencia la muerte por haber pecado contra su Creador, por haber pecado contra Dios. Cuán indiferente está el mundo con Dios, ¿no? Ellos pecaron contra Dios. Rompieron esa relación que había entre su Creador y el creado, ¿no? Y el ser creado. Y por causa de la desobediencia a lo que había sido establecido por Dios. Qué importante es tener en cuenta. Por eso vemos esta acción de desobediencia, ¿no? De haber tomado malas decisiones, dice su palabra. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Romanos 5:12. Fíjense lo que nos dice. Por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, ¿sí? Y por el pecado entró la muerte, por la desobediencia, por ese pecado de desobediencia, así la muerte pasó a todos los hombres. Y ahora miren lo que dice, por cuanto todos pecaron. No solamente Adán pecó, hermano, por cuanto todos pecaron. Esta es la consecuencia por haber tomado malas decisiones. Tengamos en cuenta y muy presente que el hombre nace, hermano, con el hombre no nace con el pecado original. Hay muchos que enseñan herejías o enseñan estas malas enseñanzas o falsas doctrinas de que todo hombre nace con el pecado original. Y lo vamos a ver por la palabra de Dios que no es así. Porque dice su palabra en Eclesiastés 7:21, si quieren anotar. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 7:21. ¿Cómo hizo Dios? Al hombre recto. Imagínense, hermano, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Lo hizo en santidad, lo hizo en rectitud, pero el hombre es el que toma las decisiones. Y muchas veces queremos echarle la culpa a los demás. Esa es la actitud del viejo hombre, del hombre lleno de pecado. Pero es importante tener en cuenta esto, de que Dios hizo al hombre recto, ¿no? Y el hombre toma su decisión. Y el resultado fue como consecuencia la muerte, la separación para con Dios. ¿Cuál fue la causa? El pecado de desobediencia. Por eso fíjense que Pablo le dice a Filemón, ¿te he escrito confiando en tu desobediencia? No, en tu obediencia. Porque la desobediencia trae malas consecuencias a nuestra vida, como le pasó a Adán, ¿no? Ahora recordemos, hermano, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, todos hemos pecado. Todos tenemos que ir a Cristo Jesús, porque debemos arrepentirnos de nuestros pecados. No para algunos, no para un grupo de gente, sino para todos, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la misericordia de Dios, porque si no, de que hubiera servido de que Dios hubiera hecho al hombre para que unos fueran salvos y otros no. Le dio la decisión, le dio la libertad, albedrío al hombre para que el hombre escoja por las buenas decisiones, para que las consecuencias sean de beneficio y de bendición para nuestras vidas. No es Dios quien pierde en esta situación, sino que el hombre acarrea o tristeza o maldición
si toma malas decisiones de no buscar a Dios, o bendición y vida eterna si toma buenas decisiones de seguirle a Él. Por eso, gracias le damos a Dios que hemos tomado esa decisión de ahondar en su palabra, de escudriñar su palabra. Recordemos que todo esto fue a causa de algo muy importante, del plan que Dios tenía de antemano, hermano. Dice que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no lo envió al mundo para condenar al mundo, no lo envió, sino para que, hermano, para que el mundo sea salvo por Él. De esas malas decisiones que el hombre toma, de haber sido creado en la perfección, pero tomó malas decisiones, el pecado inundó su vida. Para eso vino Cristo, para perdonarnos nuestros pecados. Y acá podemos ver las consecuencias de la desobediencia. ¿Vieron cuando se toman malas desobediencias, malas acciones, hermano? La desobediencia llega a un punto donde esto nos separa de Dios, ¿no? Pero ahora, ¿qué esperaba Pablo de Filemón? Él esperaba que accionara en obediencia. No esperaba esta actitud, sino que esperaba o confiaba de que Filemón procediera en obediencia. Muchos cristianos, o muchos dicen ser cristianos, o dicen ser creyentes, hermanos queridos, y andan opuestos a los principios de Dios. Muchos dicen, sí, yo creo en Dios, pero no andan conforme a lo que dice la palabra de Dios. Porque un día la palabra de Dios va a ser abierta. El cielo y la tierra podrán pasar, pero su palabra no pasará. Permanece para siempre. Y muchos creen de que están en la perfecta voluntad de Dios. Ahora recordemos que hay caminos que al hombre le parecen derechos, dice su palabra, ¿no? Pero su fin es camino de muerte. En Proverbios capítulo 14, verso 12. Recuerde, Salomón decía esto. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay muchos que creen que están haciendo lo correcto. Pero ahora, la forma y la manera de proceder es tomando buenas decisiones. Y las buenas decisiones las tomamos cuando vamos a su palabra. Ella nos corrige, ella nos enseña y nos encamina. ¿Saben por qué? Porque la misericordia, hermano, y el amor de Dios son para los que le aman. Él mira con agrado a los que le aman. Porque cuando nos mira a nosotros, está mirando el sacrificio de su Hijo, en quien ha tenido complacencia. En él, este es mi Hijo amado, dijo. Cuando Jesús fue bautizado y descendió la paloma, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él se complacía de que Jesús había dejado el trono, la presencia de Dios, vino aquí a la tierra a dar su vida. Y les demostró Dios que ese es su Hijo amado, en el que nosotros teníamos que ir a Él para también ser complacidos por Dios, para ser aceptados por el Señor, ¿no? Él es el único camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso muchos creen que en el camino que van andando es correcto. Para caminar en el camino correcto debemos ir a Cristo Jesús, que es metafórico, Él es el camino. Él es la verdad, Él es la vida. No porque busquemos un camino, así está Jesús. Él es el camino al Padre, hermano querido. Eso es lo que nos quiso decir Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Siempre tenemos que tenerlo en claro. De que el único que entra en mediación, por eso vino Jesús, entre Dios y los hombres, para que el hombre tuviera paz, gozo y salvación, es Cristo Jesús. Por eso, hermano querido, muchos se creen de que otros pueden mediar, como muchas veces pasa con los católicos. Yo creo que María o los santos pueden mediar para con Dios. ¡Qué equivocados! Nosotros debemos decir la verdad y debemos defender la verdad. Que sean abiertos sus ojos para que ellos entiendan y vengan al conocimiento de la verdad, de que el único mediador es Cristo Jesús, el único que se merece la honra, hermano. María, nosotros la queremos y la respetamos como una hermana nuestra, fue la madre de Jesús.
pero a Él solo adoramos y glorificamos. Qué precioso. El amor a Dios lo demostramos obedeciendo, hermano. Esa es la manera. Por eso decíamos que el amor va de la mano con la obediencia. Hay una acción. Si nosotros decimos que tenemos amor y accionamos en ese amor, el amor de Cristo, el amor de Dios, entonces hay obediencia. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. Si me amáis, ahí está la acción, guardad mis mandamientos, que atesoremos sus mandamientos. Y dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceré en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. Él guardó los mandamientos de Dios y permaneció en amor. Por eso pudo darnos amor. La obediencia es el fruto del amor. Si decimos que amamos a Dios, debemos accionar y caminar en ese amor. Ese es el fruto. Cristo aquí en la tierra guardó los mandamientos, hermano querido. Él los guardó. Si decimos amar a Dios, debemos obedecer su palabra, porque Él la guardó, Él la cumplió. El que dice que permanece en Él, debe andar, dice su palabra, como Él anduvo. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Ahora, ¿cómo anduvo Cristo? Cristo anduvo en obediencia. ¿Sí? ¿A quién? A los mandamientos del Señor. Como lo vemos allí en el versículo 15, en el capítulo 15, verso 10 de Juan, que leímos recién. ¿Sí? Que dice el Señor, lo volvemos a recalcar. Si guardáis mi mandamiento, permaneceré en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Él guardó los mandamientos, hermano. ¿Y qué hice? Permanezco en su amor. Por eso Él permaneció. Cristo no vino a hacer su voluntad, sino que vino a hacer la voluntad de ¿quién? Del que lo envió. Vino a hacer la voluntad del Padre. Él no vino por su propio medio. Hay muchos que dicen, no, pero yo estoy bien así, yo adoro a Dios así, son llaneros solitarios. No, hermano, Cristo Jesús no vino por su propio medio. Cristo vino, digamos, enviado por el Padre, pero de su misma voluntad. Ahí vemos que hay una comunión, ahí vemos que hay un acuerdo. Y el acuerdo debe estar por medio de Cristo Jesús en la iglesia. Por eso los santos, cuando nos reunimos en un acuerdo. ¿Y cuál es el acuerdo? De adorar y glorificar el nombre del Señor. Qué precioso, ¿no? Ahora, si Cristo guardó los mandamientos cuando vino a esta tierra, Él se humilló, fue sumiso, fue obediente. Así dice su palabra, que Él obedeció a Dios, ¿no? Nos dio el ejemplo de cómo debemos comportarnos como hijos de Dios, como cristianos. Si vemos su palabra, vemos cómo Él procedió, hermano, con compasión. Ahora con mayor actitud o mayor razón tenemos que nosotros ser obedientes a Dios. Guardando su palabra, permaneciendo en ella. ¿Para qué, hermano querido? ¿Por qué debemos guardar su palabra? Para obtener como resultado la vida eterna. Si nosotros permanecemos en su palabra. Hay muchos que creen que son salvos y ya por ser salvo puedo hacer lo que quiero. No, debo permanecer. Debo permanecer. ¿La salvación se pierde o no, hermano? La salvación no se pierde, pero si permanezco. Ahí hay una condición. Hay muchos que dicen salvo, siempre salvo. No, nosotros debemos permanecer en obediencia. Y si permanecemos en la palabra de Dios, en el amor, obedeciendo, vamos a ser salvos. Lo tenemos en la salvación, pero todavía no. Por eso esa esperanza, ya vamos a llegar a ella. Por eso permanecemos. Por eso es importante obedecer. Como decía anteriormente y recalco, muchos creen caminar en el camino que es correcto. Y muchos creen por levantar manos, que son manos santas, o por arrodillarnos, o por hacer cualquier tipo de sacrificio, que vamos a ir delante de Dios. Dios no quiere sacrificio, el sacrificio ya lo hizo Cristo en la cruz. Él quiere obediencia en vez de sacrificio. Tengamos en cuenta esto, hermano, es importante para nuestra vida. Y de esa manera vamos a permanecer.
Ahora, de esta manera el apóstol Pablo esperaba que Filemón le obedeciera. ¿Pero le obedeciera de qué? De su propia voluntad. Él no esperaba, no estaba dando una orden a Filemón. Recordemos cómo fue la carta, hermano. Pablo tuvo mucho amor, mucho tacto para hablar con un criterio de misericordia y no con un autoritarismo. Porque esa es la manera que Cristo Jesús vino. Y Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces él esperaba que Filemón aceptara a Onésimo como si lo estuviera recibiendo a él mismo. De esa manera esperaba y confiaba, ¿no? Ahora Dios espera de nosotros, de sus hijos, de los que dicen ser cristianos, de los que caminamos en su voluntad, espera que lo obedezcamos, no por temor, hermanos, al castigo, no por temor, porque hay muchos que quieren buscar a Dios por temor, no. ¿Dónde está el amor? Donde hay amor, no hay temor, ¿no? El verdadero amor echa fuera el temor, gracias, Padre. Es así, el verdadero amor echa fuera el temor. Y el amor va acompañado de la obediencia. Qué precioso. Por eso no sé si le dije, hermano, el título del mensaje es ¿eres obediente? Hace la pregunta, ¿eres obediente? ¿Por qué no por obligación? Porque Dios es bueno. Y Dios es bueno todo el tiempo. En todo momento vemos la misericordia de Dios. El día a día nos muestra su amor, su favor y su misericordia para con nosotros. Fíjense, hermano querido, si no será bueno que envió a su unigénito, a su propio Hijo, a morir en la cruz, para que nosotros pudiéramos tener relación con Dios. La oportunidad. ¿Y lo demuestra para quién? ¿Solamente para la iglesia? No, lo demuestra para con toda la humanidad. Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, sobre justos y sobre injustos. Esperando, hermano, del hombre y de la mujer que tome la correcta decisión, que tome la buena decisión, no la mala, como le pasó en ese caso a Adán, ¿no? Él espera que nosotros le obedezcamos y le obedezcamos por amor. Él espera de cada uno que tomemos esta actitud. El mundo, hermano querido, anda en tinieblas. ¿Sí? Dice que el mundo está bajo el maligno. Entonces anda en tinieblas. No puede ver la luz de Cristo. ¿Quién es el maligno? El diablo. Hay que nombrarlo porque es así. Él fue el primer desobediente. O el primer rebelde, si queremos decir, en el mundo espiritual que Dios creó. Entonces, el enemigo no quiere que el hombre vaya a la presencia de Dios. El enemigo no quiere que el hombre adore a Dios. Él no quiere que nosotros hagamos esto. Por eso confunde el mundo. Por eso el mundo está bajo el maligno. Por eso en un momento lo llevó a Jesús al pináculo, allí. Y lo tentó a Jesús. Si postrado me adorares, mira, todo esto es tuyo. Encima, perdón hermano, no, pero es la verdad, es un sinvergüenza. Porque nada había hecho. Todo es de Dios y para Dios. Para adorarle. Y eso es lo que el enemigo quiere. Pero si nosotros decimos amar a Dios y no guardamos sus mandamientos, si nosotros de boca lo decimos y no guardamos sus mandamientos, ¿qué estamos haciendo? Estamos desobedeciendo. A muchos no les gusta, hermano, en distintas congregaciones, y no es que estoy hablando de ello, no les gusta que se hable del pecado, no les gusta que se hable de la desobediencia, simplemente lo toman como un club. Un momento de refrigerio para pasar un buen momento entre los que estamos allí. Nosotros debemos conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres. Porque vamos a ir un día a presentarnos delante del Señor. Y no cualquiera va a entrar en su presencia, sino los que tengan las vestiduras blancas y resplandecientes. Porque eso condice o eso lleva a lo que es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y si nosotros desobedecemos a su palabra, por ende, ¿qué pasa? Nos alejamos de Dios. Qué terrible, hermano, querido de haber sido para Adán, en ese momento haber estado en comunión plena
con Dios y cuando el Espíritu de Dios se retira de él. No solamente eso, sino que lo echó del huerto. Hermano, con Dios es amor, pero es fuego consumidor, porque su palabra es sí y amén. Porque Él no titubea, hoy digo una cosa y mañana pienso y digo otra, o cambia la situación. No, porque Dios es fiel, porque su palabra es verdadera. ¿Sí? Entonces, fíjense cuando fue echado a Adán de ese huerto, ¿no? Qué tremendo. Quedó como un desventurado, ¿no? Sin tener la presencia de Dios que todos los días. Y no solamente eso, sino quedó avergonzado, porque se dio cuenta que estaban desnudos. El pecado entró, hermano querido, y ese pecado es el que destruye, es el cáncer silencioso espiritualmente que entra en el hombre y lo lleva a la muerte. Por eso es importante matar ese cáncer. ¿Y cuál es la solución? Cristo Jesús. Cristo Jesús es la solución para nuestras vidas. Por eso nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Hemos decidido servirle. Hemos decidido tomar la actitud de servirle. Por eso estamos aquí. Muchas veces, hermano querido, ponemos en prioridad otras cosas. Pero hoy estamos aquí porque decidimos adorarle. Porque hoy es el tiempo de adorarle. Es el tiempo que como cuerpo de Cristo podemos adorar. Usted se tomó este tiempo para decir, quiero adorar a Dios. Deseo adorarle, deseo agradecerle por lo que Él hace, por lo que ha hecho, por lo que hace y por lo que va a hacer. Nosotros, si estamos en Cristo, la perfecta voluntad de Dios, estamos confiados, hermano. Nuestra confianza está puesta en Él. El mundo anda desesperado porque no tiene, es como un barco sin timón. Pero nosotros sabemos que el que maneja esa nave en medio de este mundo tumultuoso, ¿no es cierto?, cuando se levanta la tempestad, es Cristo Jesús. Él es el que nos guía. Y fíjense, de esta manera también Adán no le pudo dar consuelo a su esposa. Los dos fueron apartados. Esas son por haber tomado las malas decisiones. Por eso que día a día nosotros tomemos las buenas decisiones. Y eso fue por causa del pecado. Debemos saber cuál es la causa y la consecuencia que va a traer eso. La desobediencia trae esto. Por eso dice su palabra, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Y dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor, el cual tendrá de Él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, del versículo 6 y 7. Miren si no tiene misericordia. Hoy es el tiempo de buscar a Dios. Mañana puede ser tarde. Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, ya para los que no estén dentro del cuerpo de Cristo, es tarde, hermano querido. Hoy es el tiempo de salvación. Porque Él es amplio en perdonar. Es amplio. Miren si será misericordioso. Esta fue la actitud, hermano, y la determinación que tuvo Onésimo para con Dios. Esta fue, no importándole la condición que él tenía ante la ley humana de ser un esclavo. Cuando él conoció la verdad, él era un esclavo fugitivo ante la ley del mundo. Pero cuando él conoció la verdad, él tomó la decisión de dejar el camino de impiedad, arrepintiéndose, ¿sí?, de su pecado y creyendo que la sangre de Cristo lo limpiaba de todo pecado. Él creyó. Y de esa manera hizo un acto de fe. Porque para ir a Cristo Jesús debemos creerle. Tenemos que tener fe. Y confesar ante Dios. No ante los hombres. Muchos se confiesan ante los hombres. Muchos dicen sus pecados ante los hombres. El hombre, hermano, no puede perdonar pecados. O muchos hacen terapia ante pastores y les dicen sus pecados. Hermano querido, o ante ministros, supuestamente. El único que puede perdonar nuestros pecados es Cristo Jesús. Es el que nos da la garantía. Entonces, cuando vamos a Él, Él nos perdona. Y en este caso, Onésimo
fue librado de algo mucho más complicado o más fuerte que la condición de esclavo que él tenía acá. Fue librado de la esclavitud de la muerte. Hay cuantos que pueden estar privados de la libertad por sus malas acciones, pero han recibido a Cristo en su corazón y hoy están sirviéndole, y Dios los perdonó, porque Dios nos hace una nueva criatura. Ahora el que no cree que Dios perdona, bueno, entonces tendremos que vernos con Dios, porque Él es el que tiene ese poder de perdonarnos por medio de Cristo Jesús, ¿no? Qué precioso, ¿no? Él es el que tiene la autoridad. Entonces pasó a ser, por este acto de obediencia, Onésimo, ¿cómo pasó a ser? Un hijo de Dios, un miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Mire la condición que venía, pero él pasó a ser un miembro del cuerpo de Cristo. Por eso, o por este motivo, el apóstol Pablo le requería, o le manifestó a Filemón de que lo recibiera o que lo perdonara, porque había una situación complicada allí, pero que lo perdonara y que lo aceptara, no como un esclavo, sino como hermano amado, dice el verso 16 de Filemón. Fíjense. Lo leemos. No ya como esclavo, sino más como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor, como más que un hermano. Qué precioso, ¿no? Cuando nosotros obedecemos a Dios y aún a los que Él puso en autoridad, a los pastores, podemos estar confiados de que estamos haciendo su voluntad, porque su palabra lo dice. Esto es lo que Pablo esperaba de Filemón, confiando que Filemón obrara conforme a la voluntad de Dios. Vemos en Hebreos 13:17, hermanos. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Obedecer a vuestros pastores. Si bien el apóstol Pablo, en su ministerio, no le estaba dando una orden, simplemente le requería, como dijimos anteriormente, le rogaba a Filemón que obrara conforme a la voluntad de Dios. Ahora, teniendo en cuenta todo este relato, ¿no es cierto?, de la carta y del texto, ¿tomaría usted ante lo expuesto la misma decisión del apóstol Pablo? Que le toque ante una situación esa, que él intercedió por Onésimo. Si a usted le tocara hacer de esta manera, ¿lo haría así? ¿Estaría dispuesto a hacerlo? ¿Obraría? Pablo, ¿estamos obrando bien? ¿Estamos obrando conforme a la palabra de Dios? ¿O era simplemente sentimiento que el apóstol Pablo tenía? No, hermano. Él estaba caminando en la obediencia de la palabra de Dios. Porque si decimos ser cristianos, debemos andar como tal, de día, y mostrando el amor con hechos. Ahora, ¿cuál sería el proceder de Filemón? ¿Usted se hizo esta pregunta? ¿Cuál sería el proceder de él? ¿Cómo obraría? ¿Obedecería el pedido de Pablo? ¿Qué cree usted? ¿Recibiría con mucho amor a Onésimo? Nos queda ahí la pregunta queda abierta. ¿Saben por qué? Porque en la carta Pablo no detalla esto. Si usted ve, no detalla el resultado final, qué fue lo que tomó, qué acción tomó Filemón, no. Pero en el contexto de la carta, ¿qué nos muestra? Nos muestra el servicio, nos muestra el amor, nos muestra la obediencia de Filemón para con Dios y la iglesia. Por sus frutos los conoceréis. Nos muestra eso, hermano querido. Entonces Pablo estaba confiado en el Señor de que que Filemón iba a tomar las acciones correspondientes. Si bien no da detalle la carta, pero que él iba a tomar estas acciones correspondientes. Entonces, para nuestra exhortación, hermano querido, yo te animo, ahora pregunto, ¿su conducta, mi hermano, le da razón a su pastor para hablar de usted con regocijo o todo lo contrario? Muchos no hablan de estas cosas, pero es su palabra.
¿Le da razón al siervo de Dios, aquellos que ministran, para que hable con regocijo de su vida como cristiano? ¿O todo lo contrario? ¿Obedece a su pastor? ¿Se somete y se sujeta? Como dice la palabra, no, en amor. En amor, teniendo en cuenta que él vela por su alma, o actúa con indiferencia, o muchas veces quizá con rebeldía. Que realmente tengamos una actitud de humildad, de obediencia, hermanos, de servicio, de apoyo, como dice su palabra, de estima, de amor por los que nos presiden en la obra del Señor. Tengamos esta actitud, tengamos estas cualidades, que es la que tiene que tener un cristiano. Un hijo de Dios que lleva y dice llevar a Cristo y la luz de Cristo. ¿Estás dispuesto, como Pablo de Filemón, en hacer más de lo que te piden? Porque así dice la palabra, ¿no? Porque él confiaba, dice, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Estamos dispuestos nosotros a tomar esa actitud? ¿Estamos prontos para hacer la segunda milla? ¿Para hacer el bien a quienes nos han hecho mal? Sería amar a nuestros enemigos, ¿no? Jesús lo dijo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo estaban descuartizando, hermano. Una muerte de cruz horrenda, para que nosotros tuviéramos vida. Por eso que cuando venimos a Cristo y la luz del Señor nos ilumina y entendemos el propósito, queremos adorarle. Esta es una oportunidad preciosa. No estamos perdiendo el tiempo. Estamos ocupando el tiempo en lo más preciado que tenemos, porque un día allí estaremos por la eternidad. Y nos vamos gozosos y llenos y limpios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios nos limpia, hermano. Porque mientras uno está hablando, el Espíritu Santo nos redarguye y obra en nuestra vida y en nuestros corazones, como Él sabe que lo tiene que hacer. Qué preciosa, ¿no? A nadie le neguemos un vaso de agua, hermano, sea quien fuere. Dice así su palabra. Estemos prontos para bendecir. Ahora, ¿es usted obediente a Dios o procede con desobediencia? Son preguntitas muy blanco-negro. ¿Y por qué así el Señor? Gloria a Dios. Que realmente tomemos esta actitud de ser obedientes, ¿no? Estemos prestos en obedecerlo, sabiendo que si permanecemos en su palabra, ¿qué tendremos? Tendremos la vida eterna. Mire qué precioso. ¿Pagamos algún precio? No, hermano querido. Hoy día, para obtener un beneficio, tenemos que pagar todo. Pero nosotros este precio ya lo pagó. Un alto precio fue pagado por Cristo Jesús. Y nosotros recibimos los beneficios. Qué precioso. De estar en Él, ¿no? Y sabiendo que si tenemos la vida eterna y permanecemos en su palabra, nadie nos la va a arrebatar, hermano. Nadie te puede quitar tu cuerpo, pueden golpear tu cuerpo, como muchas veces golpearon y azotaron y estuvo en peligro de muerte Pablo y en peligro de naufragio, pero él sabía, como nosotros, como su iglesia, de seguro que si Cristo me lleva a su presencia, yo voy con Él. Eso es la seguridad, en la obediencia, en el amor, caminar en el amor de Dios y estar seguros. Qué precioso, hermano, ¿no? Si veníamos con una baja autoestima, se fue la baja autoestima, hermano, porque Cristo equilibra nuestra vida y nos da sentido de vida. Qué precioso. Imagínense a Onésimo, esclavo, huyendo, corriendo como el mundo huye y dispara. Pero cuando encontró a Cristo, encontró la vida eterna. Qué precioso. Nosotros cuando encontramos a Cristo encontramos el sabor a la vida. Esta es la vida, esto es lo que Dios le estaba mostrando y le dio y le puso todo en sus manos a Adán y a su compañera. Y no lo dejó solo, sino que le dio una compañera para que disfrutaran de la bendición de Dios. Ahora permanezcamos, seamos fieles, hermano, a Dios, para que un día podamos allí estar todos juntos. No que lo hagamos de palabras, sino de hecho. Ponemos en prioridad el obedecer a Dios. Su proceder es con humildad, mi hermano. Estimando a su hermano como superior a usted mismo. Ah, no, lo que pasa es que el pastor Walter decía, no, hermano, acá la cabeza es Cristo.
Nosotros somos meros servidores de Dios. Como la iglesia también tiene que ser servidora, porque usted tiene el ministerio de la reconciliación. ¿Qué ministerio de reconciliación? Sí, que así como fuimos reconciliados nosotros con Dios, aquellos también, a través de su obrar, a través de su actitud, a través de su humildad, a través de la luz de Cristo en su vida y de llevar el Evangelio, también vengan a tener la misma posición que nosotros tenemos en Cristo. Qué precioso, hermano. Por eso nos llevamos de regocijo, de gozo. Nosotros o vamos a tener una actitud de vanagloria, una actitud de contienda, de división. No fuimos llamados para esto. La iglesia de Cristo marca la diferencia en este mundo corrupto. Nosotros somos la luz y tenemos la luz de Cristo, porque caminamos en esa luz, caminamos en su amor, no en la contienda. Ahora, hermano, tienes una actitud de consolar a los demás, como la actitud que tenía Filemón. O solamente buscas tu propio provecho. Por eso ahí está el obedecer o el desobedecer. Buscar la luz, buscar la vida o buscar las tinieblas. Va a haber muchas sorpresas cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Y muchos se creen que van a ser arrebatados, hermano. Pero serán arrebatados aquellos que cumplan su palabra. Aquellos que caminen conforme a su propósito. Conforme a su mandamiento, a lo que el Señor nos dejó. Que realmente con corazones sinceros tomemos el ejemplo de Cristo, quien fue sumiso, quien fue obediente, hermano. Y obediente hasta la muerte, dice su palabra, ¿no? Hasta la última consecuencia aquí en esta tierra. Y no solamente muerte cualquiera, muerte de cruz. Recuerden siempre que nuestras decisiones traen consecuencias. Recordemos que son para bien o para mal. Hermanos queridos, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, dice su palabra, ¿no? Y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Hebreos 10, del 24 al 25. No dejemos de congregarnos. Pongamos en prioridad. Vengamos a la casa de Dios, vengamos a la unión. Por eso la consolación, la unión, el amor fraterno de estar unidos en Cristo, esperando de que Cristo venga a buscar a su iglesia. Y que estemos siempre dispuestos como las vírgenes prudentes, que estaban con el aceite, la lámpara llena de aceite. ¿Sí? Y no como las insensatas. Ahí están las dos cuestiones, o las dos situaciones. Que cuando llegó el esposo, tuvieron que salir a buscar aceite y correr. Y cuando ya se quisieron encontrar era tarde. Que nosotros estemos preparados para que cuando venga Cristo Jesús a buscarnos, estemos dispuestos. Estamos prestos. Gloria a Dios. Te animo siempre, hermano, a que pongamos en prioridad de hacer la voluntad de nuestro Dios. Pongamos en prioridad, hermano, que esa voluntad de Dios esté en nuestra vida, esté presente continuamente. Porque saben que dicen que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces queremos estar en esa voluntad. Señor, yo quiero estar en esa voluntad. Decido, es la acción. Quiero obedecerte. Quiero caminar en obediencia. Lo que tú me dices aquí, eso lo quiero cumplir. Por eso, hermanos, espero que este mensaje les haya sido de mucha bendición y que nosotros reflexionemos ante esta actitud que Pablo le habló a Filemón, esperando a la vida de Onésimo, que hubiese allí un amor fraterno. Le invito a ponerse de pie y vamos a orar por su palabra. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo, por este momento, Señor, que ha sido expuesta tu palabra. Tú nos has hablado a nuestras vidas y que realmente, Señor,
Sabemos de que tú nos ayudas y nosotros nos disponemos en obedecerte, en cumplir tus mandamientos. Tú nos ayudas a hacer tu perfecta voluntad, porque eres amoroso, porque tú estás dispuesto a hacernos el bien día a día en nuestras vidas. Por eso te damos gracias y nos vamos llenos, Señor, de tu presencia, de tu amor, porque tu palabra, cuando viene a nuestra vida, inunda nuestro ser, nos limpia, nos purifica tu palabra, porque nos da la libertad para poder adorarte, glorificarte y saber que todo lo que tú nos das es bueno. Sean bendecidos nuestros hermanos aquí, los hermanos los que nos ven por las redes sociales o siguen tu mensaje, Señor, y esta reunión que hemos compartido todos juntos. Que nosotros, al ser bendecidos, también bendigamos a los demás y llevemos refrigerio para aquellos que están en desesperación. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, qué precioso. Nos podemos saludar en la paz del Señor. Dese un abrazo, un saludo fraterno, saludos y bendiciones a nuestros hermanos que